8 de la mañana con 42 minutos, 8:42 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos en nuestros estudios con el doctor César Córdoba, defensor del pueblo. ¿Cómo está, doctor Córdoba? Qué gusto tenerle acá a los tiempos. Bienvenido, buenos días. La Defensoría del Pueblo ha sido una de las pocas instituciones que se ha pronunciado a raíz de conocerse la trágica noticia de este horrendo asesinato de Dana, una niña desaparecida, apenas 8 años, desaparecida inicialmente en la ciudad de Riobamba, y cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna de la casa de sus abuelos. Un caso que se suma a los de Briana y Antonella, que también se descubrieron en las últimas semanas y que debería tener al país en luto, conmocionado por la brutalidad de lo sucedido y porque son niñas inocentes. La Defensoría del Pueblo, le digo, ha sido una de las pocas instituciones que se ha pronunciado, porque en el resto de autoridades, al menos del más alto nivel, no hemos tenido ni siquiera una condolencia. ¿Qué decir frente a ese tipo de asesinatos? ¿Qué se puede hacer a través de la Defensoría del Pueblo para hacer el seguimiento, para evitar que esto ocurra, para levantar las alertas? Buenos días, bienvenido nuevamente. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Licenia y Alexis, muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, a su nutrida audiencia. Es triste, este fin de semana fue saber que un niño ha muerto y en qué condiciones. Es lamentable. Debe Ecuador lamentar esta pérdida, no solo de Dana, no solo de las 2 niñas en el cárcel, de todos los niños que son víctimas. El asesinato, los homicidios a los niños en los últimos 4 años han crecido en un 640%. Entonces es necesario tomar cartas de inmediato, no solo del gobierno, sino del Estado. Uh-huh. Y tenemos que aplicar políticas públicas. Recordar que el gobierno invierte el 3.7% del PIB, invierte en niñez, cuando el estándar medio a nivel latinoamericano es del 6%. El estándar, solo para que usted tenga una idea, el estándar de Bolivia supera el 10% en que el presupuesto se dedica a favor de los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe preocuparse desde los 0 años, desde que nace, tiene la obligación el Estado que aplicar una política pública diferenciada de 0 a 2 años, de 2 años a 12, de 12 a 18. No veamos solo para castigar a los niños niños o adolescentes en caso de que están participando en los grupos de delincuencia organizada. No solo ver el aspecto punitivo, pero ahora sí recordar con estas cifras que tenemos, que son frías, pero son la cruel realidad del Ecuador. Vemos la obligación de aplicar esta política pública que ya se tenía años atrás y que es necesario retomar esto a fin de que el Estado se haga presente, sobre todo en los lugares más deprimidos del país, donde menos recursos tiene, a dotación de escuelas, de centros de deportes, sacar a los niños de los grupos de delincuencia organizada y atenderlos con nutrición. Usted conoce la desnutrición infantil crónica en el Ecuador, es una de las más altas de Latinoamérica y del mundo. Uh-huh. Entonces tenemos que preocuparnos en dotación de agua potable. Pues si no tenemos agua potable no se puede combatir la desnutrición infantil. Son cuestiones básicas que el Estado y el gobierno en particular deben poner atención y énfasis, no solo para evitar estos casos de Dana, sino para evitar que los niños y los adolescentes incursionen en los grupos de delincuencia organizada. Por eso le digo, Liz, de que esto es estructural y como tal debemos afrontar los casos. Ahora vamos al caso ocurrido de Dana. Terrible. Estuvimos ahí desde el día viernes en la noche, nos amanecimos, no nos permitieron el acceso a realizar la autopsia de ley, pero estuvimos ahí hasta que se nos entregó, estuvimos en las declaraciones de las personas involucradas. Es un hecho muy lamentable. Obviamente
indagación que se lleva por parte de la Fiscalía tiene el carácter de reservada porque es una menor de edad, pero debe esto ir hasta las consecuencias. Ya es cansino esto de últimas consecuencias, pero es necesario que la Fiscalía y los órganos de justicia también actúen, porque caso contrario todo queda en impunidad, todo queda después de 2 meses, quizás muchos no se recuerden quién fue Dana. Pero es necesario sí tomar todo esto con una especial atención y reitero, el problema tenemos que atacar estructuralmente. Qué gusto tenerle acá, defensor, bienvenido, buenos días. Y fíjese que esto pasa semana seguida, ¿no? Porque en Carnaval se dio el hallazgo de estas 2 niñas en Tulcán, de Briana y Génesis, y ahora tenemos que estar nuevamente, otra vez, lamentando el asesinato nuevamente de una niña, y acá digamos en un contexto que es todavía peor porque estaría involucrado un servidor público, un policía en servicio activo y demás. Pero hay un contexto de violencia en el país y usted ha señalado algunas cosas que son vitales, que son importantes, en donde el Estado debería tener un nivel de participación mucho más permanente. El viernes anterior uno de nuestros invitados, Andrés Williams, hablaba del juvenicidio, ¿no? De cómo estas mafias, estos cárteles, estos grupos de delincuencia organizada ven justamente en niños que no van a la escuela, que no van al colegio, que no tienen una situación que sea la mejor para poder desarrollarse con sus aptitudes, con el tema de la educación, con el tema del deporte, por ejemplo, y ven en los grupos de delincuencia organizada como una salida fácil, ¿no? Para tener recursos, incluso para desarrollar ahí algunas destrezas, ¿no? Increíblemente ahora hay sicarios que son adolescentes. Pero, digamos, más allá de la intervención que puede tener en este caso la Defensoría, haciendo un llamado al Estado y demás, ¿el Estado qué debería hacer, pero ya de manera urgente, para atender justamente esta situación y evitar que estos casos se repitan? Alexis, tomar el tema como estructural. Usted me habla de casos de delincuencia. Mire, nosotros... dejar de empezar el Estado a actuar casuísticamente y empezar con temas preventivos. No ser reactivos. Profundo. No ser reactivos, o sea, no quiero decir que no actuemos frente a un caso, a un hecho consumado. No, tenemos que actuar. Tiene que actuar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, dando contención psicológica a la familia, coadyuvando a poder sacar con las investigaciones necesarias. Pero tenemos más que actuar como un caso sobre un hecho ya ocurrido. Tenemos que ir a la fase preventiva. Y es por eso que justo lo que Alexis lo manifiesta, en nosotros... Por ejemplo, lanzamos una alerta a través de nuestro sistema de alertas tempranas, lanzamos una alerta al Estado sobre los hechos, los desplazamientos que se han venido dando en la provincia de Esmeraldas, desplazamientos ocasionados por minería ilegal, por grupos de delincuencia organizada, por madereros, pueblos enteros como el grupo Aguá, el pueblo de nacionalidad Aguá, han sido desplazados de su territorio por culpa de esto, y los niños, los jóvenes, los adolescentes son captados tanto por estos grupos de delincuencia como también por estas bandas narcodelincuenciales, tanto de Ecuador como de Colombia. ¿Por qué? La misma situación que Alexis acaba de decir, ¿no? Económicamente les resulta más rentable. La presencia del Estado es casi nula. No tenemos asistencia médica, educación es... difícil acceso a la educación porque las carreteras no son tan aptas, no pasan buses, etcétera. Se hace más complicado y la presencia del Estado en estas zonas y sobre todo, y reitero, en las áreas más deprimidas del Ecuador es casi nula. Por eso digo, solo se hace visible la presencia cuando lo vamos a castigar al adolescente que ha cometido una infracción. Ahí recién se hace presente el Estado, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos hacer presencia desde el origen, desde los 0 años, en estos lugares deprimidos, sobre todo para que el Estado les brinde lo que los grupos de delincuencia están hoy en día brindando. Doctor Córdoba, hace un par de semanas aproximadamente, bueno, no estoy segura exactamente los días, lo cierto es que la Corte Constitucional emitió un dictamen considerado como histórico, esto a raíz de la lucha de Paola Roldán, y ha dado paso a la eutanasia. Le ha encargado su institución elaborar la ley pertinente. ¿Cómo avanza este proceso? ¿En qué tiempo estiman van a tener listo esto como para avanzar y beneficiar con este hecho histórico a más personas que necesitan esta eutanasia?
Es un tema, la muerte digna, siempre me gusta llamar muerte digna. Una de las personas que planteó la demanda es la señora que estaba con una enfermedad catastrófica. Ella lo llamó, y de mejor manera, una muerte digna. Pienso yo por ahí el término, más que un término frío de eutanasia. La Corte Constitucional nos ha encomendado en un término de 6 meses hacer un proyecto de ley para pasar a la Asamblea. Nosotros ya tenemos un cronograma, una hoja de ruta, en donde vamos y de hecho ya estamos invitando a la academia, estamos invitando a las organizaciones civiles que tengan que ver con esta problemática, a los colegios de médicos e incluso a aquellos que no están de acuerdo con la eutanasia, porque ellos tienen algo que decir. Y todos los conceptos son válidos, muy respetable, todo tipo de concepto a favor o en contra. Entonces es necesario esta suma de ideas, esta suma de criterios jurídicos, ver cómo otros países, que son muy pocos, Colombia, por ejemplo, están a favor de la eutanasia. Y hay académicos de otros países que también quieren colaborar, sobre todo en España, quieren colaborar con la Defensoría para sacar adelante un proyecto de ley a fin de que se regule y que sea esta muerte digna el último recurso del ser humano frente a un hecho, a una enfermedad catastrófica, donde ya solo le queda el padecimiento y saber que no tiene reversión. Entonces todo esto hay que ir regulando, hay que establecer normas claras a fin de que no exista ninguna por ahí duda en torno a la aplicación de la eutanasia. Hay una hoja de ruta, está planteado y estamos con las invitaciones ya que se están despachando a los distintos actores, porque la construcción legal, toda construcción legal que parte desde la Defensoría tiene e involucra sobre todo a los actores fundamentales, colegios médicos, como le decía, y la academia sobre todo, que hay conceptos muy importantes que dentro de la academia sobre la vida se trata. ¿Qué tipo de valoraciones le corresponde hacer para elaborar el trabajo que le ha encomendado la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo después de saber cuál es el pronunciamiento de este organismo constitucional con respecto de este tema relacionado a la muerte digna? ¿Qué valoraciones tienen que hacer ustedes, considerarlas e incorporarlas al documento? Ya nos dio las pautas la Corte Constitucional. Nosotros tenemos que ver cuáles son los procedimientos de aplicación para la eutanasia. Cuáles son los procedimientos en los cuales los médicos, recordando, no son punibles los hechos de una eutanasia. Esa fue la resolución de la Corte Constitucional. Deja de ser punible, entonces tenemos que dar la viabilidad para poder llegar y cómo poder llegar a este tipo de muerte digna. Entonces es más una ley procedimental. Y más que obviamente tenemos que conceptualizarlo y partir de conceptos sobre la muerte digna y de allí sí dar ese procedimiento necesario a fin de que pueda ser aplicable en el país. Eso necesitamos que se aplique. ¿Esos 6 meses van a ser suficientes para elaborar este proyecto de ley? Yo pienso que sí es suficiente. Vamos a tener y a recibir lo más pronto posible. Sé que hay asambleístas que en esta semana me han pedido ser recibidos a fin de llevar aportes, aportes de todo órgano de la sociedad civil son bienvenidos. Estamos abiertos a que todos opinen, y reitero, a favor o en contra. Porque si bien ya la Corte Constitucional abrió el camino, pero siempre es necesario oír estos aportes que incluso están en contra a fin de perfeccionar la ley. Toda ley es perfectible. Lo pasaremos el proyecto a la Asamblea y estoy seguro que en la Asamblea se abrirá nuevamente el debate donde de igual manera la Defensoría volverá a participar. Doctor, a propósito del estado de excepción y la participación de Fuerzas Armadas en los trabajos y operativos para precautelar los temas relacionados a la seguridad, esto no ha escapado de que hayan existido casos que originan denuncias sobre supuestas violaciones a derechos humanos. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ustedes han recibido quizás denuncias, no sé si las han procesado, de qué tipo, ¿qué ha pasado con respecto de esto? Nosotros hemos hecho acompañamiento a nivel nacional. En las 24 delegaciones han estado activas desde el momento en que el señor presidente
dispuso este estado de excepción de conmoción interna a fin de que en las delegaciones se empiece a visualizar si existe una violación al derecho humanitario, una violación a los derechos humanos. Hemos estado frente a las víctimas de, hablemos así, fuego cruzado, de la ciudadanía que se ve afectada en el día a día de este combate contra los grupos de delincuencia organizadas, calificados por el presidente como terroristas. Hemos estado allí frente a estos hechos, hemos visto las agresiones que han sufrido los agentes de seguridad penitenciaria cuando fueron retenidos en los centros de rehabilitación. Hemos estado con miembros del ejército, miembros de las Fuerzas Armadas, incluso con aquellos grupos de delincuencia, personas que pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada que ya han sido retenidos. Estamos en los centros de rehabilitación social a nivel país levantando todos los hechos y permítame decirlo, no es a los 5 años que podemos ingresar en los centros de rehabilitación social. 5 años. A los 5 años ya podemos ingresar. Hemos visualizado la destrucción de, por ejemplo, Turi, por ejemplo, Cotopaxi, donde estos PPLs, las personas privadas de la libertad, realizaron huecos, pusieron las armas en los ductos, en las cañerías, pusieron en todo el sistema de alcantarillado y había que romper estos sistemas para poder recuperar las armas, droga, etcétera, cosas ilícitas que no deben estar allí. Se visualizó, que es de conocimiento público en Cotopaxi, situaciones similares en todos los centros de rehabilitación. Y esto hemos pedido, sobre todo cuando conversé con el director del SNAI, el general Saldumbide, gracias. Con el general Saldumbide hemos pedido que se renueve inmediatamente la asistencia médica a todos y cada uno, y sobre todo la protección a los niños que viven con las PPL mujeres, con sus madres, una atención inmediata, y así se lo hizo, se coordinó y empezaron de nuevo a retomar todos los sistemas de asistencia. Y dentro de esto, obviamente, se visualizaron casos, y estos casos han pasado el juez natural, a la fiscalía, la denuncia ante la fiscalía para que ellos realicen la investigación necesaria. Nosotros sí hemos estado y visualizamos los casos en donde presuntamente se han cometido estas delitos, es decir, o infracciones, contravenciones en contra de los derechos humanos de las personas, incluso no solo de las personas en general, de la ciudadanía en general, sino también de las personas PPL que se encuentran privadas de libertad. Se nos ha agotado el tiempo, doctor Córdoba, pero yo quisiera hacerle una última pregunta, rapidísimo, le solicito su respuesta. Usted, su institución, hace algunos meses levantaron la alerta sobre los abusos en el sistema educativo. La semana pasada 3 instituciones privadas han hecho algo parecido y mencionan más de 20,000 casos en el sistema educativo. ¿Cómo avanza en estos procesos? Ustedes levantaron la alerta, ¿qué respuesta han tenido frente a ello? De los 20,000 casos, sí es necesario que recalcar que un 20% de los 20,000 casos detectados dentro del sistema educativo, el 20% ha sido cometido en los colegios, unidades educativas. El resto es que los niños, cuando van con, ya han sufrido agresiones en su casa o en otros lugares, llegan al colegio y en el colegio se activan los protocolos. Entonces, hay 20,000 casos activados. Lo que sí ha habido la protesta por parte de la Defensoría es que 547 casos no han sido judicializados, como debía el protocolo, así lo indica. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Del ministerio? Es del ministerio y de los directores, rectores de los entes educativos. Hemos instaurado mesas de trabajo con todos los quienes deben participar a fin de poder solventar, actualizar protocolos. Está Fiscalía, está el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, etcétera. Es un grupo de instituciones que están atrás porque son 50,051 casos de violencia, de abusos sexuales
a los niños, niñas y adolescentes desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2023. Estos 50,000 casos tienen que ser resueltos y tiene que aplicarse la justicia, recordando de que solo no llega ni al 5% de los 50,000 casos, no llega al 5% que han sido sentenciados. Entonces, eso sí demandamos y por eso estamos involucrados en esta mesa de trabajo, incluso la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación y la Comisión de Niñez y Adolescencia, que estamos involucrados en toda esta temática a fin de resolver y tomar de manera inmediata solución en favor de nuestra niñez. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, muy gentil por acompañarnos en vivo y en directo aquí en nuestros estudios y por la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias, Alexis.